En desarrollo de la unidad número 3 de nuestro curso de acueductos y alcantarillados, haremos referencia concretamente al sistema de alcantarillado sanitario y dentro de eso a algunos conceptos básicos y algunos cálculos denominados cálculos preliminares. Se especificaba al iniciar el curso que solo adelantaremos lo pertinente al alcantarillado sanitario. No alcanzaremos por tiempo y por disponibilidad de curso a verificar o a tocar el tema de alcantarillado pluvial. Para poder hablar de alcantarillado, sea sanitario o pluvial, necesitamos tener claridad en algún tipo de conceptos que, si bien están planteados en el curso, requieren de su consulta y su profundización por parte de cada uno de ustedes. Hablamos pues de que un sistema de alcantarillado sencillamente es una serie de tuberías o de conductos unidos por estructuras adicionales como pozos o cámaras de caída, y que tienen como objetivo o como fin recibir, transportar y llevar a algún punto determinado las aguas hervidas, bien sean estas domésticas, industriales o de escorrentía superficial, es decir, provenientes de aguas lluvias. Dentro de esos conceptos básicos que debemos manejar en en alcantarillados, debemos hablar de diferenciar entre aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales y aguas lluvias. Son conceptos muy teóricos que ustedes deben revisar y deben consultar, pero que dan claridad para poder hablar de nuestro sistema de alcantarillado. Los sistemas de alcantarillado pueden ser de dos grandes tipos: los sistemas convencionales y los no convencionales. Los primeros, es decir, los sistemas convencionales, se dividen en alcantarillado separado, que es el alcantarillado ideal, lo que actualmente exige la norma, y que simplemente consiste en la obligación que tiene todo constructor de proyectar redes separadas para transportar en unas el agua lluvia y en otras las aguas hervidas, bien sean domésticas o bien sean industriales. El otro elemento, el otro sistema de alcantarillado convencional que se conoce es el alcantarillado combinado, que desafortunadamente es el que predomina en todos nuestros municipios colombianos, en el cual se mezclan las aguas lluvias con las aguas servidas domésticas, lo cual genera los colapsos que son normales y habituales cuando se presentan grandes lluvias, dado que las redes no están diseñadas para recibir grandes flujos de agua lluvia, sino solamente aguas residuales domésticas. Dentro del segundo grupo, es decir, los sistemas no convencionales, podemos destacar que son sistemas o son formas de recolección de aguas diseñados para condiciones muy particulares de algunas comunidades que tienen algún aspecto especial, bien sea limitaciones económicas, de terreno o de algún tipo, que hacen necesario pensar en una solución que no es común y que solo se puede aplicar allí. Dentro de esas opciones tenemos el simplificado, en el cual se tratan de limitar los diámetros y las estructuras al mínimo. Tenemos el alcantarillado condominal, que simplemente es aquel que recoge las aguas de una urbanización, un condominio o un sector residencial normalmente menor a 1 hectárea, y que las comunica, las recoge y las lleva hasta un sistema de alcantarillado convencional. Y tenemos finalmente, dentro de los no convencionales, el alcantarillado sin arrastre de sólidos, en el que simplemente se ubica un tanque recolector o interceptor en el cual vamos a decantar los sólidos, y nuestras redes simplemente van a llevar líquidos, lo cual permite que sus diámetros sean menores y después poderlo descargar a un sistema convencional. Este tipo de sistemas trae un problema, y es que estos tanques interceptores tienen un nivel de colmatación y van a requerir de estar siendo o purgados o llamémoslo así, mantenidos durante el tiempo, lo cual genera un gasto extra al sistema. Para diseñar un alcantarillado, bien sea sanitario o pluvial, en este caso sanitario, vamos a tener en cuenta algunos parámetros de diseño que son fundamentales. Esos parámetros hacen referencia inicialmente a la localización de tramos y topografía. Para el caso particular, nosotros vamos a trabajar con un ejemplo que se dio dentro del curso de acueductos y alcantarillados, y que hace referencia a un trazado que se plantea para el alcantarillado a diseñar. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta
en nuestro levantamiento topográfico? Primero, que debe ser un levantamiento totalmente confiable, debe ser un levantamiento que nosotros tengamos la seguridad de su calidad, puesto que de ahí va a depender nuestro diseño, en el que estén ubicados todos los aspectos pertinentes, como cuáles, las áreas que vamos a servir, una serie de aspectos que nos marcan por dónde vamos a proyectar el trazado. Necesitamos que nos referencien perfectamente cada una de las manzanas, que nos den las cotas, nivel de terreno de cada punto, las cotas en las esquinas, toda la cantidad de aspectos que deben ser pertinentes a esto y que, les repito, son fundamentales para que nuestro diseño sea fiable y no tengamos problemas posteriores. Recuerden que quien proyecta o quien diseña finalmente es quien responde. De esta forma nosotros en este caso vamos a trabajar con esta distribución, en la cual vamos a suministrar o vamos a diseñar mejor un sistema de alcantarillado para un nuevo conglomerado urbano, en el que hay un centro comercial, 2 bloques de apartamentos, un bloque de casas, un parque y una capilla, y en la que el levantamiento topográfico que nos entregan nos dice que tenemos estas cotas terreno que están ubicadas dependiendo de dónde están los quiebres en cada esquina. Así pues, tenemos para el pozo, que en este caso llamamos pozo 1, una cota terreno de 5.629, para el pozo 2 la pertinente, pero que en este caso particular tiene una condición más, y es que nuestro sistema conectará a un pozo existente, es decir, de aquí en adelante ya existe un sistema de alcantarillado, aquí ya existe un pozo, por eso se denomina PE, pozo existente, el cual ya tiene una cota batea de salida, ya tiene un tubo por donde arranca ese alcantarillado. Luego la cota batea de ese tubo será el nivel mínimo al que debemos llegar para que nuestro sistema pueda descargar. Con esos datos de topografía nosotros planteamos estos trazados, que ya vamos a ver cómo se hacen, y generamos el posible alcantarillado de este sector que descargará en este pozo. La topografía es importante, les decía, por la confiabilidad que debemos tener en ella. Un segundo parámetro es el periodo de diseño. Ese periodo de diseño está marcado por el RAS, en este caso en la tabla de 2.1, y en la cual vemos que de complejidad baja a complejidad alta existe de 15 a 25 años en periodo de diseño. Otro parámetro que tenemos que involucrar en este es el diseño hidráulico como tal, aclarando que en los alcantarillados hablamos de diseñar redes que van a trabajar a flujo libre. No es técnico ni lógico suponer que un alcantarillado va a funcionar a tubo lleno o a pistón, y para todo ello utilizamos fórmulas o ecuaciones como la de Chessy, la de Manning, la de Darcy-Williams, en general ecuaciones que nos permiten hacer los cálculos hidráulicos respectivos. Otro aspecto importante, otro parámetro importante en el diseño de un alcantarillado es el coeficiente de rugosidad. Sencillamente, el coeficiente de rugosidad es un índice que nos refleja qué tan liso es mi conducto por dentro, dependiendo del material del que está hecho. Así pues, no será igual de liso un PVC que un cemento, que un concreto, que un grés, y eso limitará o facilitará el fluido del agua y de los sólidos dentro de ese tubo. Existe en la tabla D2.2 del RAS las especificaciones de coeficiente de rugosidad dependiendo del material del conducto. Debemos también tener en cuenta que existirán los cambios de dirección de colectores, es decir, las esquinas, donde no solo cambiamos de dirección como lo dice el parámetro, sino que también tenemos la opción de recibir varias descargas. Veamos un ejemplo. El pozo 2 para este caso me va a recibir el agua proveniente del pozo 3 y del pozo 1, lo cual hace necesario que yo unifique esos dos caudales para poder descargar hacia el pozo 5. Eso solo puede ser posible en una estructura que en este caso es el pozo de
de alcantarillado o la cámara de inspección o el pozo de inspección. Teniendo estos parámetros y algunos otros que ustedes seguramente han consultado, debemos proceder o continuamos con el trámite normal de los cálculos, en el cual debemos calcular la proyección poblacional. Para esto utilizamos, como en el caso de acueductos, el método geométrico adaptado, donde PF es la población futura, que es la que vamos a hallar, PA la población actual, 1 más la rata de crecimiento, que es R, y elevado a la N, que es el periodo de diseño que ya está especificado en el RAS. Una vez determinada la población que vamos a servir, debemos calcular nuestras contribuciones de aguas al sistema. Iniciamos por el caudal de aguas negras o caudal medio. Ese caudal de aguas negras, denominado QM, va a ser sencillamente la dotación de agua que estoy suministrando a la comunidad, multiplicado por la población futura que acabo de hallar y afectada por un C o coeficiente de retorno. Ese coeficiente de retorno en algunos textos aparece como R y sencillamente es el porcentaje de agua que yo devuelvo al sistema. Es decir, si a mí me dan 100 litros para consumo, muy seguramente los 100 litros no se quedan en mi organismo. Yo retorno al sistema, en este caso al alcantarillado, un porcentaje. Ese coeficiente está estipulado en la tabla de 3.1 del RAS, en el cual, dependiendo del nivel de complejidad, se halla un nivel o un coeficiente, de retorno. Así vemos, por ejemplo, que en un nivel de complejidad medio, alto y alto, el nivel de retorno es del 80 o del 85%. Esa es la cantidad de agua que yo devuelvo. Es decir, si tomamos un 80%, estoy diciendo que en mi organismo y en el consumo que yo hago, se queda el 20% del agua que ingresa a mi cuerpo como dotación o que me dan como dotación. Esto habrá que dividirlo en 86.400 para que el caudal que hallemos nos dé litros por segundo. Posteriormente a eso calcularemos el denominado QMD o caudal medio de aguas negras, que sencillamente va a ser el caudal que acabamos de hallar anteriormente, que es el caudal de aguas negras como tal, más las contribuciones del caudal institucional, la contribución del caudal comercial y la contribución del caudal industrial. ¿Cómo se calculan? Esas contribuciones se calculan multiplicando el área que va a tener cada uno de estos elementos por un coeficiente que lo estipula el RAS para zonas institucionales, donde se involucran oficinas, teatros, bibliotecas, hospitales. Lo mismo para el centro comercial o para todo el sector comercial mejor, y lo mismo para el sector industrial. Así pues, utilizaremos un coeficiente de estos que nos marcan las tablas del RAS y lo afectaremos por las áreas. ¿Cuáles áreas? Hablemos del caudal comercial para este ejemplo. Mi caudal comercial va a ser el área comprendida por este sector comercial que está aquí, multiplicada por el coeficiente que me da la tabla. Si habláramos de la parte institucional, diríamos que el área sería la comprendida por este parque, más la comprendida por la capilla, que también será institucional, es decir, esta área que está resaltada, multiplicada por el coeficiente que nos da la tabla. Un aspecto importante a destacar acá es que esas áreas, en el caso de alcantarillados, van expresadas en hectáreas. Mucho cuidado, hectáreas. Posterior a eso hallaremos el denominado caudal unitario, que sencillamente corresponde a este caudal anterior que acabo de calcular, o sea, mi caudal medio de aguas negras, dividido en el área total. Para el caso de nuestro ejemplo, el área total estará enmarcada por este recorrido que está haciendo el cursor. Será absolutamente todo el lote, el predio donde está ubicado mi sistema a diseñar. Una vez calculado ese caudal unitario, debemos tener en cuenta que en nuestros sistemas es muy dado
a que existan lo que se denomina conexiones erradas. ¿Qué son las conexiones erradas? Sencillamente son las conexiones que hace cualquier vecino que conecta su bajante de agua lluvias o su canal de agua lluvias y la conecta directamente al alcantarillado sanitario. Eso es algo que técnicamente no se debe hacer, que se denomina conexión errada, y que al igual que en el caso de las contribuciones industrial, comercial e institucional, tiene un aporte o un porcentaje o una constante que la determina, en este caso la tabla 3.5. Igual que en el caso de comercio o de industria o institucional, este factor de aporte se multiplicará por el área del sector, en este caso de cada uno de los tramos, y nos dará la contribución por conexiones cerradas. Igualmente debemos tener en cuenta que otro aporte a mis redes de alcantarillado va a ser el caudal de infiltración. Es sencillamente el nivel de agua que hay en la tierra y que en algún momento, por fallas en la tubería, en sus empaques, en sus pegues, en su emboquillada cuando es en cemento, deja que entre agua al sistema. Esa infiltración también está dada por el RAS en su tabla de 3.7 y corresponderá a coeficientes estipulados en la tabla multiplicados por el área del tramo. Así pues, hasta el momento tenemos claro que al sistema de alcantarillado me van a ingresar el caudal de aguas negras, que es directamente el caudal producido por la comunidad, que es la población que yo hallé, multiplicada por la dotación, por su coeficiente de retorno, dividido en 86.400. Que a eso le debo adicionar la contribución industrial, la contribución comercial y la contribución institucional, que corresponde a unos factores dados por las tablas multiplicado por el área de cada una de esas construcciones. A eso le debo adicionar las conexiones cerradas, que corresponderá a una constante dada por la tabla multiplicado por el área del tramo, y le debo finalmente adicionar el caudal por infiltración, que será la constante dada por la tabla multiplicada por el área del tramo. Esto hasta ahora es toda la posibilidad que tengo yo de captar agua para mi sistema de alcantarillado. Como en cualquier obra de ingeniería, se debe hablar de un factor de seguridad. Este factor de seguridad o de mayoración, que se denomina, lo vamos a hallar en el cálculo siguiente, teniendo en cuenta que ese me va a permitir hallar mi caudal máximo horario. El caudal máximo horario se calcula a partir de el denominado factor de mayoración, es decir, caudal máximo horario va a ser el caudal total, que es la suma de todo lo que hicimos anteriormente, multiplicado por este factor de mayoración. ¿Pero qué es el factor de mayoración? Es un coeficiente de seguridad que está expresado por la fórmula de Babbitt o por la fórmula de Harmon, y que se utilizan dependiendo de si el tramo es inicial o si el tramo es secundario. En un alcantarillado, un tramo es inicial cuando antes que él no existe nada, es decir, en ese primer pozo no se recibe nada anterior. Y un tramo será secundario cuando en el pozo de ese punto tiene llegadas de agua y obviamente una salida. Cuando el tramo es inicial, el factor de mayoración se calcula con Babbitt. Cuando el tramo es secundario, se calcula con Harmon. Una apreciación importante: en estas dos expresiones, la población se debe escribir en miles. Por ejemplo, si la población para nuestro caso son, digamos, 520 habitantes, al utilizar la fórmula diremos que es, en el caso de Babbitt, 5 dividido en 0.5 a la 1/5. Si la población fueran 1500, diría 5 dividido en 1.5. Repito, población expresada en miles. Hallados estos dos factores de mayoración, los multiplicamos por la sumatoria de caudal que traíamos y hallamos mi caudal máximo horario para el diseño del alcantarillado. Teniendo ese caudal máximo horario, como lo expresamos acá, hallamos el caudal de diseño. Caudal de diseño será mi caudal máximo horario más infiltración más conexiones cerradas. De esta forma
llegaremos al punto de inicio de los cálculos en el cuadro de diseño. Resumiendo, cálculo de caudales, hallamos un caudal medio de aguas negras, un caudal de aguas negras inicial, con él hallamos un caudal medio de aguas negras, a él le sumamos la contribución institucional, la contribución industrial y la contribución comercial. Esa suma de esos caudales lo afectamos por el factor de mayoración, que es Babbitt o Harmon, dependiendo si es tramo inicial o tramo secundario, y a eso, que es mi caudal máximo horario, le sumaremos el caudal de infiltración y el caudal de conexiones cerradas, que sencillamente es la constante que nos da la tabla multiplicada por el área de cada tramo. Esto me da mi caudal de diseño, con el cual iniciaremos el cálculo de la tabla de diseño, que es el objeto de la unidad número 4.